Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola Heriberto. Hola Pedro. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal la semana? Se fue muy rápido. Muy rápido, ¿no? Rápido. Y muy ocupados. Y muy ocupados siempre. Sí, siempre pasa eso. Pero qué bueno que tenemos este momento para reencontrarnos con nuestros amigos y tener este tiempo también para poder estudiar la lección de Escuela Sabática. ¿Y qué tal si al comenzar hacemos una oración? Claro, ¿Sí? oremos, sí. Por favor. Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder dirigirnos a través de la lección para aquellos que nos escuchan, que nos ven, y permite que este sea un utensilio para que aquellos que lo escuchan de aprender un poco acerca de lo que tú quieres que nosotros hagamos con la sabiduría que tú nos has puesto en nuestro corazón. Ayúdanos a hacer decisiones sabias en todo lo que nosotros hagamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y llegamos a la lección número 9. Anden como sabios. Interesante pedido. Este es el pedido que hace Pablo a cada uno de nosotros también. No solamente a los efesios, sino también a cada uno de nosotros, que andemos como sabios. Ahora, quiero leer de Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 10, lo siguiente. Dice, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Digamos, como una especie de un paralelo, ¿no?, que hace Pablo. O sea, antes ustedes eran de esta manera, ¿no? Ahora son de esta forma. La diferencia la hace justamente el haber aceptado, el haber conocido al Señor. O sea, esa posibilidad de conocer al Señor es una oportunidad para que nuestra vida también sea transformada, nuestra vida sea cambiada. Así es. Ahora, quiero leer algo más todavía de Efesios, el capítulo 5, y de paso señalar de que esta semana hemos estado estudiando justamente el capítulo 5 de Efesios. Quiero leer Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice esto: Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Leí esto de la Nueva Versión Internacional. Y fíjate, Heriberto, esta expresión de vida de amor, ¿no? Esta palabra o esta expresión viene del griego peripateo, que significa progresar, ¿no? Hacer uso debido de las oportunidades que se tienen, de poder ir avanzando, ¿no? Implica mucho más que solamente tener sentimientos positivos, ¿no? No solamente es eso, o sea, significa tener una actitud, un estilo de vida que reflejen justamente el amor de Dios, ¿no? Y cuando se utiliza la palabra amor en este versículo, utiliza la palabra ágape o agape, que es el amor completo, es el amor de Dios. O sea, de que cada persona que llega a conocer a Dios tenga la posibilidad también de reflejarle, de darle a conocer a otros. Ahora, tengo algunas dudas y algunas preguntas, ¿no? Porque fíjate, es interesante que de acuerdo al Dios que yo llego a conocer, ese es el Dios que llego a manifestar a otras personas. O sea, de acuerdo al concepto que yo tengo de Dios, de acuerdo a eso, es que también mi vida va a reflejar una determinada conducta. Es interesante esto. Ahora, nosotros entendemos el mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos aplicar el mandamiento de amar a los demás en nuestra vida diaria? O sea, ¿cómo podemos hacer realidad la frase ama a tu prójimo como a ti mismo con personas, por ejemplo, que nos irritan, ¿no? Que nos incomodan? O sea, ¿de qué manera podemos llegar a eso, ¿no? ¿De qué manera podemos llegar a hacer realidad esta expresión de amar a nuestro prójimo como a uno mismo? Bueno,
ya leímos aquí cómo dice que nosotros debemos imitar a Dios. Ajá. O sea, nuestros hijos nos imitan a nosotros. Ok, A nosotros debemos de imitar al Padre. Nosotros claro. reflejamos al Padre en nuestra casa y es lo que nuestros hijos ven. Y es interesante cómo es que hoy en día los jóvenes se están saliendo de la iglesia, Pedro. Sí. Y es triste. ¿Por qué? La razón es de que el Padre no está entonces imitando, o sea, no está dando el ejemplo de imitar a Dios en la casa, por lo tanto Ajá. los hijos están viendo y se están yendo porque miran una diferencia entre cómo sus padres los tratan en la casa y aún en la iglesia, pero ellos hablan del amor de que Ajá. tienen por Jesús, Claro. ¿verdad? Claro, definitivamente, o sea, hay probablemente diferentes factores, ¿no? Cuando hablas del hecho de que, por ejemplo, los muchachos, los jóvenes, no se quedan en la iglesia o se van, digamos, tras, pues, otras formas de vida. Definitivamente hay muchos factores, Sí, probablemente algunos de ellos sean esta parte de que como padres a veces no reflejamos verdaderamente cuál es la real imagen de ujú, Dios, ¿no? O sea, no les mostramos a los chicos esta condición, ¿no? Fíjate, el otro día mientras estábamos en Florida, conversé con un doctor am, de teología. Él nos estaba, digamos, comentando algunas cosas respecto a este tema, sobre todo al tema del poder, eh, digamos, cómo manejar algunas situaciones con los muchachos, ¿no? Entonces, yo le presenté un caso, o sea, y le digo, mira, ¿qué pasa con esta situación? Por ejemplo, con cuando un muchacho quiere hacer algo, quiere ir con sus amigos o quiere ir a un, no sé, a un evento determinado, pero lo quiere hacer el sábado, ¿no? ¿Ya? ¿De qué manera, o sea, podría yo actuar en esa situación, ¿no? Entonces, él me estaba diciendo lo siguiente, y es un tema real, o sea, en un momento, en algún momento, tu hijo ya no va a estar bajo tu control. O sea, ya no va a estar, digamos, bajo tu autoridad de que tú le digas, ¿sabes qué? O sea, esto no puedes hacer o esto sí puedes hacer. Pero hay una cosa que sí es muy importante que ellos puedan entender, de que por sobre toda situación, o sea, tú los amas, ¿no? O sea, exacto. el amor es, digamos, incondicional, ¿no? Porque esa es la manifestación justamente del carácter de Dios, ¿no? Y a eso es a lo que uno debe apuntar a manifestar también a los hijos, ¿no? En este Exacto. caso, por ejemplo, ¿no? El hecho de poder asumir o decirles, hacerles entender de que ellos deben tomar sus propias decisiones. O sea, hay situaciones que, digamos, quizás no sean convenientes. Probablemente hay decisiones que ellos deben tomar que quizás a mí no me van a gustar o me van a doler, pero por sobre toda la cosa, esa situación o esas decisiones no van a alterar el hecho de que yo los siga amando, ¿ok? Exacto. Pero sí animarlos a que ellos puedan tomar decisiones correctas en la vida, ¿no? Sí, y no solo eso, Pedro, también yo creo que nosotros como padres debemos ser balanceados Claro. porque lo que atrae a los hijos a final de cuentas son las reglas, Ajá. porque ellos saben que esas reglas son para su protección y porque nosotros los amamos. Claro. Una de las cosas que yo como padre he puesto en mi casa es simplemente el hecho de que están en mi casa. Hay reglas. No es porque ya son adultos o dejan de ser. No. Las reglas que ya están puestas se deben de obedecer, ¿verdad? Claro que una vez que ellos salen del control de su casa, ah, con la gracia de Dios, ellos van a tener el sentido de la obediencia sin tener que tener los padres detrás de ellos para Claro, decirles que tienen claro, que obedecer, claro. ¿verdad? Esto es muy importante, Sí. ¿no? Esto es muy importante, o sea, y es la posibilidad de que, digamos, se adquiera de esa manera con, digamos, con cierta consejería, persuasión, pero también con esa manifestación de amor, la Exacto. posibilidad de que se adquiera esa sabiduría para poder decidir, tomar decisiones adecuadas, ¿no? Ujú. Y obviamente eso debe partir en uno mismo, ¿no? Uno mismo debe tratar de siempre tomar esa posibilidad de que uno esté bajo el control espiritual de Dios y en base a eso poder generar esta opción de buenas decisiones. Sí. Ahora,
fíjate en este escenario, ¿no? ¿De qué manera tal vez sería posible el ayudar, edificar, formar a una persona que es nueva, que está llegando a la congregación, por ejemplo? Y que viene obviamente con, digamos, actitudes o costumbres diferentes a las que se estilan, ¿no?, dentro de la congregación. O sea, ¿de qué manera uno podría, digamos, tratar de edificar o cómo tratar de evitar la crítica, por ejemplo, ¿no?, y el juicio destructivo con esas personas, ¿no? Sabemos que eso es algo muy sensitivo y muy importante porque siempre están llegando visitas a nuestra Claro, iglesia. claro. Y una de las cosas que nosotros escuchamos es de que no se les saludó Ujú. o se les dijo que no se podían poner vestir de cierta manera. La ropa. Ah, y esto nos hace ver que a veces hay personas inmaduras en la iglesia Así es. que no deberían de estar a cargo de recibir o de en un puesto que tenga contacto con nuevas visitas, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero ah, es, es necesario que a la visita cuando llega se le ponga toda la atención. Ujú. Ah, hay clases para visitas en el que se habla lo básico de la doctrina adventista, para que ellos se sientan como, muchas veces se sabe que vienen visitas, pero dicen, no entendí nada, Ya, ¿verdad? ya, claro. Porque de lo que estaba hablando quizá era muy avanzado, de lo fuera de su alcance, no tenían la base para entenderlo. Así es que yo creo para el amor, para enseñarse primeramente, es saludarlos, Claro, conocerlos, claro. invitarlos. Y yo creo que la iglesia está haciendo muy buen trabajo hoy en día Ok. para poner énfasis a estas personas que llegan nuevas a la iglesia. Ok. Esto es muy importante porque justamente esto también muestra una forma de testimonio, Ujú. pero a la vez también demuestra una idea, un concepto que tenemos de un Dios en el que creemos también. Exacto. ¿Sí? Esa es la parte creo que deberíamos siempre tener presente. Ahora, quiero leer del libro de Efesios el capítulo 5, los versículos 3 al 5. Porque Pablo entra de lleno en un tema bastante sensible y que tiene, digamos, un cabida dentro de un aspecto bastante privado, pero que es muy susceptible del escándalo. Quiero leer estos versículos, Efesios capítulo 5, versículos 3 al 5. Voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos lo siguiente. Dice, ustedes son el pueblo santo de Dios. Por lo tanto, entre ustedes no debe existir ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual ni ningún otro exceso. Tampoco digan groserías, tonterías ni hagan bromas vulgares, pues no convienen. Más bien den gracias a Dios, pues pueden estar seguros de que el que cometa pecados sexuales no tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios, ni el que haga inmoralidades, ni tampoco el que siempre quiera tener más cosas para sí, porque eso es como adorar a un Dios falso. Mm. ¿Sí? Fíjate, Pablo entra de lleno a señalar estas cosas que son situaciones que a lo largo de la historia humana siempre han estado presentes, o sea, Ujú. estas cosas, ¿no? Y digamos, esta parte creo que gira en torno a un elemento, a un concepto que es muy importante. Y es el hecho de que cualquier situación de inmoralidad sexual lo que hace es deshonrar o desfigurar el diseño del propósito de Dios con respecto a la sexualidad. O sea, porque eso tiene un propósito específico en la vida de la persona y obviamente cuando hay alguna alteración de ese propósito es que ocurren este tipo de desviaciones, ¿no? Este tipo de Ujú. inmoralidades o situaciones que obviamente salen del lugar, ¿no? Esto incluye pues pornografía, promiscuidad, fornicación, adulterio, etcétera. O sea, todas estas cosas tienen que ver con esta desfiguración, con esta alteración de lo que es realmente el propósito de Dios para todas estas cosas, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cómo sería posible evitar la inmoralidad en los pensamientos, ¿no?
en las palabras y no solamente en las acciones. Porque fíjate, Jesús en algún momento mencionó a la gente que lo estaba oyendo, ¿no? Se dice, no cometerás adulterio, pero cuando tú ya miras a una persona con cierta codicia, ya cometiste un pecado en tu corazón. O sea, aquí en tu mente ya existió un ir más allá, ¿sí? Porque ya abriste el paso a un deseo que no te está permitido, ¿no? Entonces, ¿cómo poder evitar, digamos, esa posibilidad de inmoralidad, por ejemplo, en los pensamientos, ¿no? O incluso en las palabras, ¿no? No necesariamente en la acción, porque la acción, digamos, ya es tal vez la cristalización de lo que ocurrió aquí dentro. O sea, primero ocurrió en la mente y después ya se hace realidad. Ahora, ¿cómo poder hacer, no? ¿De qué manera protegerse? Bueno, esto ocurre en la transformación que ocurre en el ser humano, al ser transformado por el Espíritu Santo. Nosotros, no sé, si tú naciste en la iglesia, Pedro. Sí, sí, claro. Ok. Yo conocí el Evangelio ya de adulto, a los 17, 18 años. Así es que yo viví hasta ese tiempo una vida muy diferente. Y cuando yo entré a la iglesia, me di cuenta de las cosas que no se deberían de hacer, las cosas que eran inmorales. Entonces, antes no tenía yo un marcador, no tenía una brújula que me dijera esto es malo, esto es bueno, sino esto se siente bueno, se siente bien y no le hago daño a nadie. Claro. Entonces está bien. Eso era mi brújula. Pero cuando nosotros conocemos a Jesús o conocemos su palabra, entonces ya tenemos dónde está el norte, Claro. dónde está el sur. Dirección. Una dirección para nosotros saber qué es malo, qué es bueno. Ahora, esto, en la pregunta que tienes para evitar la inmoralidad en los hijos, yo creo que es el hablar. Okay. Primeramente, si no tenemos una relación con nuestros hijos abierta, donde se puedan discutir temas de esta sexualidad, porque como el hispano, nosotros sabemos que a veces es un tabú. ¿Verdad? Que no, de eso no se debe hablar, aquí no se habla y no se habla. Entonces ellos lo aprenden fuera, porque dentro no se habla, pero ellos necesitan saberlo. Y es mejor que lo escuchen de sus padres y no de los amigos. ¿Verdad? Claro. Ahora, en esa parte, o sea, creo que es un tema muy importante, ¿no? O sea, ¿de qué manera enseñar, por ejemplo, a los más jóvenes, ¿no? En casa, obviamente, primero, también, por ejemplo, a los jóvenes en la iglesia, ¿no? Sobre la importancia de proteger su sexualidad. O sea, de qué manera poder, digamos, estar al tanto de eso, ¿no? Claro. Creo que una de las cosas que estás mencionando ahorita, por ejemplo, es esta parte del tema de confianza, ¿no? Exacto. Y de conversación abierta sobre el tema, ¿no? Creo que muchos de los muchachos, porque lo veo en casa también con los chicos, ellos muchas veces están abiertos a conversar, digamos, a dialogar sobre temas diversos que implican también el asunto de sexualidad. Y opinan también, y claro, también hay una cierta influencia del entorno, digamos, externo a la casa, que también influye en la opinión que ellos pueden tener de algunas cosas, ¿no? Y que es importante poder, creo yo, digamos, que se pueda conversar para aclarar algunas cosas, o en todo caso para poder dejar centrado alguna opinión al respecto, ¿no? O sea, ¿qué pienso respecto a determinados temas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es nuestra postura, no sé, como padres o como personas mayores respecto a determinados temas, ¿no? Creo que eso es muy importante. Ahora, tal vez, ¿qué sugerencias podríamos dar como para poder también sugerir o pensar, ¿no? en recomendaciones de qué manera enseñar, por ejemplo, a los más jóvenes a poder tener cuidado con respecto a su sexualidad, ¿no? Exacto. Yo creo que una de las cosas pudiera ser los programas que se planean presentar muy importante. En la iglesia. Son muy importantes. Claro. Que toquen ese tema. Esos temas. Y, sí.
y de esa manera ellos van a poder aprender. Fíjate que una de las cosas que me parece que es muy importante que se pueda dar, porque sobre todo en la etapa de jóvenes, como hablaba pues con mis hijos, por ejemplo, en algún momento, siempre vas a llegar a un punto, una edad por lo menos, donde te vas a enfrentar a tres decisiones trascendentales en tu vida. O sea, una es la profesión que vas a continuar o de qué vas a vivir, ¿no? ¿Qué trabajo vas a hacer? La otra es la pareja que vas a tener, que te va a acompañar en la vida. Y la otra es cuál es la fe a la cual te vas a inclinar o vas a abrazar, ¿no? O sea, estas cosas son trascendentales y obviamente determinan el rumbo de tu vida, definitivamente. Entonces, en esa parte, por ejemplo, el hecho de programas o de poder, digamos, traer personas que puedan hablar de estos temas a los jóvenes, porque obviamente los jóvenes son tal vez los más vulnerables, más expuestos a recibir, digamos, influencias distintas o a correr muchos peligros por no tener una buena información. Entonces, quizás, digamos, enfocarse mucho en poder tratar de que se les pueda dar esta orientación. Okay. Creo que esto es muy importante, definitivamente. Sí. Ok, quiero leer algo más todavía del libro de Efesios, el capítulo 5, los versículos 15 al 17. Y leo nuevamente de la versión Palabra de Dios para Todos lo siguiente. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Porque estamos en una época llena de maldad. No sean tontos, mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. Vivir con sabiduría. Fíjate, la palabra sabiduría viene del griego sophos, ¿no? Sabiduría, experto, habilidoso en letras, cultivado, estudiado. Esa es la palabra que utiliza Pablo para poder mostrar sabiduría, que en realidad implica el tomar decisiones conscientes y prudentes en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Digamos esto, cuánto uno quisiera, digamos, ser una persona prudente, ¿sí? Ser una persona que tome decisiones adecuadas en cualquier área de la vida, ¿no? Ahora, fíjate que aprovechar el tiempo, porque también el versículo habla de aprovechar el tiempo, implica reconocer la importancia de que cada momento que se nos ha dado y debemos utilizarlo de manera productiva y significativa. O sea, cada momento, cada tiempo que tenemos en realidad es una oportunidad que el Señor nos da. Siempre. O sea, para vivir sabiamente y para aprovechar el tiempo es necesario también tener una actitud de gratitud y humildad. Exacto. ¿Sí? Sabes, Pedro, me recuerda a una persona que conocía. Esta persona se le conocía como muy inteligente, Ajá. pero la inteligencia la usaba para engañar, para robar, para todo lo malo. Okay. O sea, era muy inteligente, pero para hacer lo malo. O sea, la diferencia desde sabiduría es hacer decisiones sabias de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, fuera en el mundo, la gente se cree sabia porque hace algo que le conviene a la persona. Sale ganando. Ajá. Eso es lo que se le entiende como inteligente. Al cristiano se le conoce como, oh, no, él no sabe, déjalo porque no entiende. Pero en realidad, el cristiano es el que sabe en realidad lo que significa la sabiduría, porque hace las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es una diferencia como de día y de noche. Claro, ¿verdad? Claro. Y definitivamente, o sea, eso, digamos, te permitiría, obviamente, tomar buenas decisiones y aprovechar el tiempo adecuadamente. Ahora, yendo un poco más allá, ¿no? ¿En qué aspectos, por ejemplo, de la vida, no sé, de tus actividades o de tus hábitos, por ejemplo, Heriberto, por ejemplo, puedo hablar de mí también, ¿no? ¿En qué aspectos crees que se podría mejorar, ¿no? En términos de vivir sabiamente y aprovechar el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué acciones se pueden,
realizar, por ejemplo, para lograr estos cambios, ¿no? O sea, esta mejora con respecto a llegar a tomar decisiones correctas, que obviamente no es una acción solamente de uno, sino que es la posibilidad de permitirle al Espíritu Santo que obre en nosotros, pero también de aprovechar sabiamente el tiempo también, ¿no? Como el tiempo es cada oportunidad que tenemos para poder utilizarlo correctamente. O sea, Claro que sí. ¿de qué manera? O sea, ¿qué acciones podemos realizar para que podamos alcanzar esto, ¿no? Exacto. Lo único que se me viene a la mente, Pedro, es de que si yo puedo cambiar alguna decisión, voy a hacer lo posible por cambiarla. Ajá. Pero si está fuera de mi alcance hacerlo, ¿para qué perder tiempo? ¿Para qué estresarme? Ahí es donde viene la fe del cristiano. Nosotros estamos listos para hacer algo porque Dios abre las puertas y nos da la forma de obtener lo que Él quiere que obtengamos. Pero hay veces que se cierran las puertas, pero el necio es el que sigue tocando y sigue pateando la puerta para seguir entrando. Pero el inteligente, la sabiduría es de, esta es la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros nos preocupamos, nos estresamos por cosas que no podemos cambiar. Exacto, ¿verdad? Exacto, es real, ¿no? Creo que en esta parte es muy, muy importante el poder reconocer que diariamente necesitamos recurrir a la fuente de esa sabiduría, ¿no? Para que sea esa fuente de sabiduría la que tome control de nuestra vida, ¿no? Creo que anteriormente conversábamos un poco respecto a la necesidad de poder cuidar ciertas partes de nuestro cuerpo. Obviamente nuestra salud en general es muy importante, pero hay algunas áreas de nuestro cuerpo físico que son las que tienen la posibilidad de relacionarse espiritualmente con los seres que viven en el cielo, o sea, con el Señor, ¿no? Y entonces es muy importante poder cuidar estas áreas de nuestro cuerpo, ¿no? Que están justamente en esta zona de nuestro cerebro, ¿no? Lóbulo frontal, para que podamos también tener esa capacidad, esa posibilidad de tener una mejor relación con el ser espiritual que es el Señor, ¿no? Es el que nos da la vida, ¿okay? Y del cual podemos obtener la sabiduría también. Sí. Y una de las cosas es muchas veces estando platicando o estando con los amigos, Dios nos da la respuesta a lo que se está, del tema que se está tratando, porque Él ya nos dio la respuesta. Todas las respuestas están en sus palabras. Amén. Y el Espíritu Santo nos lo va a traer al momento que es necesario que se tenga que recordar. Claro. Pero si nunca la abrimos, nunca la estudiamos, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos los va a recordar, verdad? Bueno, tal vez tengo una idea un poco diferente al asunto, porque me parece que en el versículo no dice que te va a hacer recordar, sino que te va a decir lo que tienes que decir, ¿ok? Entonces, pero el asunto sí es este. ¿Cómo vas a poder saber lo que tienes que decir si nunca has estado dispuesto a oírlo, ¿no? A recibirlo? Jamás vas a poder tampoco, digamos, estar en la posibilidad de saber lo que tienes que decir porque te va a venir a instruir. O sea, exacto. La relación es la que te permite esa posibilidad de que puedas estar dispuesto a reconocerlo, a entenderlo, a oírlo, ¿sí? Para poder también tener la capacidad de saber qué cosas se tiene que decir en situaciones determinadas, ¿no? Exacto. Ok, muy bien. Llegamos al final de este momento, Heriberto. Creo que ha sido un estudio bastante interesante y muy, muy ligado a la práctica. Yo creo que podríamos seguir hablando aquí. Claro que sí. No tiene mucho tiempo más sobre todo esto, pero vamos a terminar aquí, vamos a parar aquí para poder también dar tiempo a nuestros amigos a que procesen toda esta información. ¿Okay? Y vamos a orar. Vamos a orar para poder concluir. Gracias, Señor, por permitirnos tener a través de tu palabra la posibilidad de encontrar la sabiduría, Señor, el consejo. Gracias porque nos permites encontrar a través de la presencia de tu Espíritu, Señor, en nosotros, esa oportunidad para que nuestras vidas tengan un sentido determinado, para que podamos crecer en todo aspecto y para que también podamos reflejarte, Señor, a otras personas.
Dirígenos con bien, Señor. Bendice a nuestros amigos también que nos están viendo en esta ocasión y bendice también sus vidas, sus familias y cada uno de sus proyectos, Señor, que tengan en este momento. Amén. Te pedimos que nos despidas con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y nos vemos la próxima semana, Heriberto. Aquí estaremos. Ok, Sí. muy bien. Acá te espero, Heriberto. Ya nos vemos entonces. Y los esperamos también, amigos. Nos vemos. Hasta luego.